Comenzó con un olor que nadie podía explicar, y terminó con una confesión que nadie estaba preparado para escuchar. En un tranquilo suburbio estadounidense, un pastor regresó a casa después de un avivamiento de 2 semanas, esperando paz, familia y la comodidad de la rutina. En lugar de eso, entró en una pesadilla del tipo que destruye no solo matrimonios, sino legados enteros. Lo que los médicos encontraron dentro del cuerpo de su esposa conmocionó incluso al personal más veterano de la sala de emergencias. Lo que ella confesó después lo destrozó por completo, y lo que él hizo a continuación convirtió una emergencia médica en un homicidio. Manténganse atentos para historias de crímenes reales impactantes. No olviden suscribirse para entender cómo un hombre de Dios se convirtió en un asesino. Tenemos que volver al principio. Jonathan Price nació el 3 de marzo de 1972 en Fayetteville, Carolina del Norte, hijo de una mujer llamada Loretta Price. Su madre trabajaba turnos dobles como camarera de hotel, solo para mantener las luces encendidas y comida en la mesa. Ella hacía todo sola porque el padre de Jonathan Price, padre, los abandonó cuando el niño tenía apenas 4 años. Se fue con otra mujer y nunca miró atrás. No hubo llamadas ni tarjetas de cumpleaños ni explicaciones. Simplemente desapareció. Ese abandono moldearía todo en lo que Jonathan se convertiría. Loretta era una mujer profundamente religiosa, que encontró refugio en la iglesia bautista Greater Mount Zion. Llevaba al pequeño Jonathan con ella todos los domingos, todos los miércoles y todos los viernes, sin falta. Él veía a su madre llorar durante los llamados al altar y rezar durante horas de rodillas. También la vio perdonar a un hombre que nunca pidió perdón, que nunca mereció esa gracia. Desde esos primeros años, Jonathan aprendió 2 cosas que definirían toda su vida. Primero, que Dios recompensa a los fieles. Y segundo, que la traición es el pecado supremo porque había visto de primera mano cómo podía destruir a una persona desde adentro. Cuando Jonathan tenía 17 años, algo cambió dentro de él durante un avivamiento de verano en 1989. Más tarde lo describiría como sentir la mano de Dios sobre su vida, un llamado que no podía ignorar. Anunció a su congregación que se convertiría en predicador, y su madre lloró lágrimas de alegría. Jonathan se matriculó en la Universidad Shaw, en Raleigh, donde estudió estudios religiosos, y se graduó en 1994. 2 años después, se convirtió en pastor asociado en una pequeña iglesia de Durham, aprendiendo el oficio del ministerio de hombres de fe experimentados. Para 2002, había fundado su propia iglesia llamada New Covenant Fellowship, con apenas 14 miembros que se reunían en un centro comunitario alquilado. Jonathan construyó su ministerio sobre 3 pilares que predicaba sin descanso: familia, fidelidad y fe. Sus sermones volvían una y otra vez al tema del pacto, esa promesa sagrada entre esposo y esposa, entre el hombre y Dios. Se hizo conocido por su serie de sermones sobre el matrimonio bajo Dios, que atraía a parejas de toda la región de Charlotte en busca de orientación. Para 2018, New Covenant había crecido a más de 200 miembros, y el reverendo Jonathan Price era una de las figuras religiosas más respetadas de la comunidad. Pero quienes lo conocían mejor describían algo más bajo la superficie. Decían que era un hombre que se exigía a sí mismo y a todos los que lo rodeaban un estándar casi imposible. Un hombre sin tolerancia para las zonas grises. Un hombre que construía muros contra aquello mismo que había destruido su infancia. Victoria Elaine Patterson llegó al mundo el 22 de junio de 1974 en Greensboro, Carolina del Norte. Su infancia no podría haber sido más diferente de la de Jonathan. Era la hija del medio de 5, criada en una casa que siempre estaba llena de ruido, risas y familiares entrando y saliendo a todas horas. Su padre, Henry Patterson, trabajaba como cartero mientras que su madre, Dolores, administraba la cafetería de la escuela primaria local. Donde el hogar de Jonathan había sido silencioso y herido, el de Victoria era caótico y cálido. Creció rodeada de gente y prosperaba con esa conexión. Desde muy joven, Victoria era conocida como la más sociable de su familia.
Era extrovertida, reía con facilidad, y siempre era la primera en suavizar cualquier conflicto entre sus hermanos. Los maestros la describían como inteligente pero fácilmente distraída, una niña más interesada en las personas que en los libros. Pero había algo más en Victoria que aprendió a ocultar desde temprano. Desde la adolescencia experimentaba deseos físicos intensos que parecían más fuertes y persistentes que los que describían sus amigas. En su hogar conservador y asistente a la iglesia, esto no era algo que pudiera hablar con nadie. Aprendió a reprimirlo, a enterrarlo profundamente, y a sentir vergüenza por algo que no eligió y no podía controlar. Cuando Victoria tenía 17 años, conoció a un joven llamado Derek Lawson, durante su último año de secundaria en 1991. Derek era 2 años mayor, ya trabajaba en un taller de carrocería, y se comportaba con una confianza natural que la atrajo de inmediato. Su relación fue apasionada y absorbente de una manera que Victoria nunca había experimentado. Más tarde le dijo a una amiga cercana que Derek fue la primera persona que la hizo sentir que no había nada malo en ella. Pero esa misma intensidad reveló un problema fundamental. Derek no podía estar a la altura de las necesidades de Victoria, y con el tiempo comenzó a sentirse abrumado por sus exigencias. Para 1993, después de 2 años juntos, Derek puso fin a la relación. Sus palabras hacia ella fueron directas y devastadoras. Él le dijo: «Te amo, Vicky, pero me agotas. No puedo ser lo que necesitas». Victoria quedó destrozada por esas palabras. Las interpretó como la confirmación de lo que siempre había temido, que ella era demasiado, que sus deseos eran un defecto, y no simplemente una parte de quien era. En respuesta, se volcó por completo en la iglesia, en el servicio, en convertirse en la mujer respetable que creía que debía ser. Enterró el fuego dentro de ella y se convenció de que había desaparecido. 4 años después, en una conferencia bautista regional en Raleigh, conocería a un joven ministro llamado Jonathan Price. Él representaba todo lo que Derek no era: sereno espiritual, enfocado en construir algo con significado. Y Victoria vio en él una oportunidad para sentirse finalmente a salvo. Jonathan y Victoria se casaron el 18 de abril de 1999 en la iglesia bautista Greater Mount Zion, frente a más de 300 invitados. Fue llamada la boda del año en su comunidad, y la madre de Jonathan, Loretta, apartó a Victoria antes de la ceremonia para decirle algo que ella nunca olvidaría. Le dijo: «Mi hijo nunca ha roto una promesa en su vida y nunca lo hará». Para todos los que observaban esa unión, parecía destinada a la grandeza. Un joven pastor dedicado y una mujer cálida y carismática que estaría a su lado mientras él construía su ministerio. Para 2005 tenían 2 hijos: Jonathan Jr., a quien todos llamaban Cocho, nacido en 2001, y Destiny, nacida en 2003. Victoria se entregó por completo a la maternidad y se convirtió en el rostro de la familia pastoral perfecta. Para la congregación de New Covenant Fellowship, los Price eran el estándar de oro de cómo debía verse un matrimonio cristiano. Aparecían en folletos de la iglesia, lideraban retiros para parejas y aconsejaban matrimonios en crisis con una sabiduría que parecía provenir de la experiencia genuina. Victoria era admirada por su gracia, su hospitalidad y su capacidad para manejar el hogar y el ministerio, con una devoción que parecía no requerir esfuerzo. Pero lo que la congregación veía los domingos por la mañana no era el cuadro completo de lo que sucedía puertas adentro durante la semana. La verdad era que el matrimonio se había ido tensando con los años de formas que ni Jonathan ni Victoria podían hablar abiertamente. La devoción de Jonathan a la iglesia consumía la mayor parte de su tiempo y energía. Servicios nocturnos, eventos de fin de semana y conferencias regionales lo mantenían fuera de casa más de lo que estaba presente. Victoria comenzó a sentirse cada vez más aislada a medida que sus hijos crecían y se convertían en adolescentes con sus propias vidas. La casa se volvió más silenciosa y la soledad se hizo más fuerte, pero la tensión más significativa era una que ambos encontraban imposible abordar directamente, y eran sus necesidades físicas desiguales. Los deseos de Victoria no habían disminuido con la edad, si acaso se habían intensificado.
Jonathan, absorbido por el ministerio y propenso a ver la intimidad como una obligación más que como una conexión, no podía encontrarse con ella donde estaba. Cuando Victoria intentó sacar el tema a lo largo de los años, Jonathan respondía con incomodidad evasivas o citas bíblicas. Una vez le dijo: «No somos animales, Victoria. Estamos llamados a la disciplina». Esas palabras la silenciaron por completo. Dejó de mencionarlo, dejó de iniciar cualquier acercamiento y volcó su frustración hacia adentro, hasta que incluso ella comenzó a olvidar qué era lo que había estado pidiendo. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, escribe «Sigo aquí», para que pueda ver quién está siguiendo realmente esta historia. Para el otoño de 2018, Victoria Price llevaba casi 2 décadas interpretando el papel que se esperaba de ella. Sonreía cuando se sentía sola, elogiaba a su esposo cuando se sentía invisible y enterraba sus necesidades tan profundamente que se habían vuelto casi irreconocibles incluso para ella misma. Pero las necesidades no desaparecen simplemente porque las ignoremos. Esperan en silencio acumulando presión hasta que algo las obliga a salir a la superficie. Ese algo estaba a punto de llegar, aunque Victoria no tenía forma de saberlo todavía. A finales de septiembre de 2018, Jonathan recibió una invitación que representaba todo aquello por lo que había trabajado en su ministerio. Fue invitado a ser orador principal en un avivamiento de 2 semanas en Columbia, Carolina del Sur. El avivamiento Harvest of Hope era organizado por una de las iglesias bautistas afroamericanas más grandes del estado, y ser invitado a predicar allí era tanto un honor como una oportunidad. Jonathan lo vio como una posible puerta a más compromisos como orador en toda la región, quizás incluso contratos para libros o un ministerio radial. Preparó sus sermones con especial cuidado y empacó sus maletas con una emoción que no había sentido en años. El sábado 29 de septiembre de 2018, Victoria llevó a su esposo al Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. El trayecto fue silencioso, pero eso ya no era nada inusual. Los largos silencios se habían vuelto la norma, entre ellos cómodos para Jonathan, pero sofocantes para Victoria. En la terminal de salidas, él oró brevemente por ella. Le recordó que cuidara de los niños y la besó para despedirse. Fue una despedida rutinaria nada más. Lo que Jonathan no sabía era que su esposa se había estado sintiendo especialmente decaída en las semanas previas a su partida. Su hija menor Destiny acababa de comenzar el 2º año de secundaria y casi ya no estaba en casa. Toachi, ahora de 17 años, pasaba la mayor parte de su tiempo con amigos o en los entrenamientos de fútbol americano. La casa que alguna vez estuvo llena de actividad, ahora resonaba con vacío. Victoria se encontraba deambulando de habitación en habitación sin nada que hacer y sin nadie con quien hablar. Mientras Jonathan abordaba su vuelo rumbo a Columbia, llevaba consigo sus notas de sermón, su Biblia gastada, y la creencia inquebrantable de que su familia estaba a salvo. Él creía que su esposa era fiel, que su hogar era una fortaleza contra el caos del mundo, y que todo lo que había construido lo estaría esperando exactamente como lo había dejado. No tenía idea de que a las pocas horas de despegar su avión, un hombre del pasado de Victoria reaparecería de la forma más inesperada. No tenía idea de que un encuentro casual en una peluquería pondría en marcha una cadena de acontecimientos que terminarían con su esposa muerta en el suelo de su dormitorio. Jonathan Price voló hacia su avivamiento completamente ajeno a que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Después de dejar a Jonathan en el aeropuerto aquella tarde de sábado, Victoria condujo de regreso a casa y se dio cuenta de que no podía tranquilizarse. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Coche pasaría la noche en casa de un amigo, y Destiny se había ido a una pijamada esa misma mañana. El silencio oprimía a Victoria como un peso físico. Por impulso decidió darse un gusto que ya casi no se permitía. Llamó a Luke's Salon and Spa en el vecindario de Valentine y pidió una cita para más tarde esa tarde. Se dijo a sí misma que lo merecía después del estrés de las últimas semanas. No tenía forma de saber que esa simple decisión lo cambiaría todo. Victoria llegó al salón alrededor de las 4:30 de la tarde.
Se registró en la recepción y se sentó en la sala de espera desplazándose por su teléfono, mientras aguardaba a que la llamaran. Fue entonces cuando escuchó una voz que no había oído en más de 2 décadas, una voz que la hizo quedarse paralizada en la silla. Levantó la vista y vio a Derek Lawson de pie cerca de la caja registradora, con una mujer que debía de ser su esposa. Habían pasado 25 años desde su ruptura, pero Victoria lo reconoció al instante. Había subido de peso y tenía canas en las sienes, pero aún se movía con la misma confianza natural que ella recordaba de cuando eran jóvenes. Derek la vio casi al mismo tiempo, sonrió y se acercó mientras su esposa permanecía cerca de la silla del estilista, completamente ajena a la historia que existía entre su marido y esa mujer en la sala de espera. La conversación que siguió fue educada y superficial. Intercambiaron las preguntas habituales: ¿cómo has estado? Escuché que te casaste con un pastor, te ves muy bien. Victoria sintió que algo se agitaba dentro de ella, algo que no había sentido en años. Una calidez y un reconocimiento que la hicieron sentirse vista de una forma que había olvidado que era posible. Antes de que Derek saliera del salón, dijo algo que debería haber sido inofensivo. Dijo: deberíamos ponernos al día algún día. Ha pasado demasiado tiempo. Victoria dudó solo un instante antes de darle su número de teléfono. Se dijo a sí misma que era algo inocente, solo 2 viejos amigos reconectando después de muchos años, nada más que eso. Pero mientras veía a Derek salir del salón con su esposa Victoria, supo que se estaba mintiendo a sí misma. Había sentido algo en ese breve intercambio, algo peligroso, emocionante, y completamente en desacuerdo con la vida que se suponía que debía estar viviendo. El fuego que había enterrado durante tanto tiempo acababa de recibir oxígeno, y los fuegos, una vez reavivados, son muy difíciles de controlar. Derek le escribió a Victoria a la mañana siguiente. Era domingo 30 de septiembre de 2018, y su mensaje era simple pero cargado de insinuación. Escribió: fue muy bueno verte ayer. Me trajo muchos recuerdos. Victoria vio la notificación aparecer en su teléfono mientras se preparaba para ir a la iglesia, y su corazón comenzó a acelerarse. Sabía que no debía responder. Sabía a dónde podía llevar aquello, pero tomó el teléfono y contestó en cuestión de minutos. Esa única respuesta abrió una puerta que resultaría imposible de cerrar. Lo que comenzó como recuerdos casuales de su pasado compartido escaló rápidamente en los días siguientes. Para el lunes, se estaban enviando mensajes varias veces a lo largo del día, y cada intercambio se volvía más largo y más personal. Para el martes, el tono había cambiado a un terreno que no podía confundirse con inocencia. Derek empezó a hacer referencias a su historia física juntos, mencionando recuerdos concretos de cuando eran jóvenes. Le preguntó si recordaba aquella noche en el lago. Le dijo que nunca había olvidado cómo eran las cosas entre ellos. Victoria no lo desalentó. Por el contrario, se encontró respondiendo de la misma manera, igualando su intensidad e incluso llevándola más lejos. Victoria sabía exactamente lo que estaba haciendo, y ese conocimiento la atormentaba incluso mientras continuaba. Cada noche se decía que se detendría, que borraría su número, y fingiría que el encuentro en el salón nunca había ocurrido. Pero cada mañana despertaba buscando su teléfono para ver si él le había escrito. La atención de Derek llenaba un vacío que había ido creciendo dentro de ella durante años, un hambre desesperada de ser deseada por alguien que realmente la viera. Su esposo estaba a cientos de kilómetros predicando sobre la fidelidad a desconocidos, mientras su esposa caía en la tentación en casa. El miércoles 3 de octubre, Derek finalmente hizo la pregunta que se había estado gestando entre ellos. Escribió: «Puedo verte solo para hablar, lo prometo». La primera respuesta de Victoria fue no. La escribió y la envió antes de poder cambiar de opinión. Pero pensó en ese mensaje toda la noche, dándole vueltas en la cabeza mientras yacía sola en la cama que compartía con Jonathan. Para el jueves 4 de octubre, algo dentro de ella había cambiado. Ella le respondió a Derek con palabras que sellarían su destino. Escribió: «Jonathan estará fuera hasta el día 14. Los niños casi no están en casa. Si quisieras pasar, no diría que no». La respuesta de Derek llegó en cuestión de segundos. Escribió:
Viernes por la noche, 8:00 p.m. Allí estaré. Victoria leyó esas palabras y sintió una mezcla de terror y anticipación que le hizo temblar las manos. Acababa de invitar a su pasado a entrar en su presente, y ya no habría marcha atrás. El viernes 5 de octubre de 2018, llegó con un peso que se abatió sobre Victoria desde el momento en que abrió los ojos. Durante todo el día se dijo que cancelaría, que le escribiría a Derek para decirle que no viniera. Pero nunca envió ese mensaje. En su lugar limpió la casa de arriba abajo, se cambió de ropa 2 veces y se puso un perfume que no había usado en años. Cochota estaba en un partido de fútbol fuera de casa y no volvería hasta después de las 11:00. Destiny estaba en casa de una amiga para un grupo de estudio que se extendería hasta las 10:00. La casa estaría vacía. Victoria estaría sola con Derek por primera vez en 25 años. Él llegó a las 8:07 estacionando su auto calle abajo para evitar ser visto por los vecinos. Cuando Victoria abrió la puerta, él llevaba una botella de vino que ella no había pedido, pero tampoco rechazó. Se sentaron en la sala y hablaron de sus vidas, de sus matrimonios, y de los arrepentimientos que se habían acumulado a lo largo de las décadas. La conversación se sentía fácil y familiar, como ponerse ropa que aún quedaba bien después de tantos años. Alrededor de las 9:15 las palabras se volvieron más escasas y la distancia entre ellos se redujo. Derek se acercó más en el sofá. Victoria no se apartó. Lo que ocurrió después fue, según el relato posterior de Victoria, a los investigadores rápido y desesperado. Se trasladaron al dormitorio de invitados en la planta baja, porque Victoria no pudo llevarse a usar la cama que compartía con su esposo. Derek había ido preparado con protección porque recordaba cómo habían sido las cosas entre ellos cuando eran jóvenes. El encuentro fue apresurado e intenso, impulsado por años de deseo reprimido por parte de Victoria y por la oportunidad para Derek. Pero aproximadamente a las 9:40 todo se detuvo de forma abrupta. La puerta principal se abrió y escucharon pasos en el pasillo. Destiny había regresado antes de lo esperado. La madre de su amiga la había llevado a casa porque el grupo de estudio terminó antes. Victoria y Derek se quedaron paralizados por un terror absoluto, escuchando los pasos de Destiny recorrer la casa y subir las escaleras hasta su habitación. Esperaron en silencio durante 10 minutos agonizantes hasta oír cómo se cerraba la puerta y comenzaba a sonar música. Derek se vistió rápidamente y Victoria lo acompañó hasta la puerta trasera. En el caos y el pánico de ese momento interrumpido, ninguno de los dos notó algo crucial. El preservativo que Derek había usado se había salido durante el encuentro. Él asumió que Victoria se había encargado de ello. Ella asumió que él lo había desechado correctamente. Ninguna de las dos suposiciones era correcta. Ese preservativo permaneció dentro del cuerpo de Victoria, y ninguno de los dos tenía idea de que su momento de pasión acababa de sembrar la semilla de una catástrofe que se cobraría una vida. Victoria despertó la mañana del sábado 6 de octubre de 2018 con una vaga sensación de que algo no estaba bien. No había nada específico que pudiera señalar, solo la conciencia de que su cuerpo se sentía ligeramente extraño. Atribuyó esa sensación a la culpa, al estrés, al peso emocional de lo que había hecho la noche anterior. Derek le había escrito tarde el viernes por la noche, diciendo que lo ocurrido había valido la pena y preguntando si podían repetirlo. Victoria nunca respondió. La adrenalina se había disipado y en su lugar había llegado una vergüenza tan pesada que apenas podía respirar. Esa mañana se duchó durante 30 minutos frotándose la piel como si pudiera borrar las huellas de su traición. Transcurrió el sábado como si nada hubiera pasado. Asistió a una reunión de un comité de la iglesia, hizo las compras y preparó comidas para sus hijos. Kota volvió de su partido agotado y se fue directamente a la cama. Destiny pasó la mayor parte del día en su habitación. Nadie notó nada distinto en Victoria, porque llevaba años perfeccionando el arte de ocultar lo que realmente sentía. El domingo, se sentó en la primera fila de New Covenant Fellowship, mientras el pastor asociado Raymond Turner daba el sermón en ausencia de Jonathan.
Sonrió a los feligreses y estrechó manos después del servicio con la misma calidez de siempre, pero en privado. Había comenzado a notar un leve olor que parecía provenir de su propio cuerpo. Lo descartó como algo relacionado con su ciclo menstrual y apartó el pensamiento. Para el lunes 8 de octubre, el olor era más fuerte y la incomodidad se había vuelto imposible de ignorar. Un dolor sordo y persistente se había instalado en la parte baja de su abdomen. Victoria se convenció de que era una infección menor, probablemente una candidiasis o una vaginosis bacteriana, algo que podía manejar por su cuenta. Condujo hasta una farmacia al otro lado de la ciudad, donde nadie de la iglesia la reconocería, y compró tratamientos de venta libre. Los aplicó siguiendo las instrucciones y rezó para que funcionaran rápido. Para el martes 9 de octubre, ella sabía que los tratamientos estaban fallando. El olor se volvía cada vez más difícil de disimular, y el dolor empeoraba. Victoria pasó horas esa noche buscando respuestas en Internet. Encontró publicaciones en foros sobre infecciones vaginales y remedios caseros que incluían vinagre de manzana y probióticos. Encontró consejos de desconocidos anónimos que le decían que esperara que esas cosas a veces se resolvían solas. Se aferró a esa esperanza porque la alternativa era impensable. Ir al médico significaba explicar sus síntomas, y explicar sus síntomas significaba arriesgarse a que saliera a la luz lo que había hecho. Como esposa de un pastor, no podía soportar la idea de esa humillación. Así que rezó, y se dijo a sí misma que si aguantaba un poco más esta pesadilla, pasaría. Para el miércoles 10 de octubre, la condición de Victoria había empeorado de forma significativa. Se despertó esa mañana con una fiebre leve de 102 grados. La secreción había cambiado de color y consistencia, convirtiéndose en algo que nunca antes había experimentado. El olor era ahora lo suficientemente fuerte como para que mantuviera una ventana abierta en su dormitorio, a pesar del frío de octubre, con la esperanza de que el aire fresco ocultara lo que su cuerpo estaba produciendo. Canceló un almuerzo con una amiga de la iglesia, alegando que había contraído un virus estomacal. La mentira salió con facilidad porque mentir se había convertido en su única forma de autopreservación. El jueves trajo más de lo mismo, solo que peor. Gotiata le preguntó durante el desayuno si estaba bien porque se veía agotada. Victoria le aseguró que estaba luchando contra un resfriado y que estaría bien en unos días. Pasó la mayor parte de ese día en la cama alternando entre un sueño inquieto y búsquedas ansiosas en Internet, que solo profundizaban su miedo. Encontró un artículo sobre el síndrome de choque tóxico y pasó 2 horas convencida de que se estaba muriendo. Luego encontró otro artículo que sugería que sus síntomas podrían resolverse solos con el tiempo, y se aferró a ese pequeño rayo de esperanza como una mujer que se ahoga aferrándose a un salvavidas. Para el viernes 12 de octubre, la fiebre de Victoria había subido a 101,4 grados. Ya no podía permanecer de pie durante períodos prolongados sin sentirse mareada. Esa tarde, hizo algo que se había prometido a sí misma que nunca haría. Llamó a Derek. Era la primera vez que hablaban desde aquella noche, y su voz tembló cuando le dijo que no se sentía bien. Dijo que creía haber desarrollado algún tipo de infección. Derek sonó alarmado y le preguntó si necesitaba ver a un médico. Victoria dijo que no, que lo estaba manejando. Derek no insistió y Victoria pudo escuchar el alivio en su voz. Se alegraba de que ella no le estuviera pidiendo que se involucrara en lo que fuera que estuviera pasando. El sábado 13 de octubre fue el peor día hasta entonces. Victoria apenas podía levantarse de la cama. Destiny lo notó y fue a su habitación con la preocupación reflejada en el rostro. Le preguntó a su madre qué le pasaba. Victoria afirmó que era una intoxicación alimentaria y le pidió a Destiny que le trajera galletas saladas y refresco de jengibre. Esa noche sola en su habitación con la puerta cerrada, Victoria finalmente se obligó a examinar lo que estaba ocurriendo con su cuerpo. Lo que vio y olió la hizo sentirse físicamente enferma. Vomitó en el lavabo del baño y luego se sentó en el frío suelo de baldosas llorando. Aún así, no fue al hospital. Al día siguiente, Jonathan regresaría a casa, y Victoria sabía con una certeza terrible
que el secreto que había guardado durante 9 días estaba a punto de ser descubierto. El vuelo de Jonathan aterrizó en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas a las 2:47 de la tarde del domingo 14 de octubre de 2018. Bajó del avión de excelente ánimo, impulsado por el éxito de lo que había sido uno de los compromisos de predicación más exitosos de su carrera. Más de 2,000 personas habían escuchado sus sermones durante el avivamiento. Había establecido contactos valiosos con pastores influyentes y recibido invitaciones para predicar en 3 iglesias más de la región. Le envió un mensaje a Victoria desde el aeropuerto apenas aterrizó, escribiéndole que no podía esperar para verla y que la amaba. Ella no respondió. Él asumió que estaba conduciendo y vería el mensaje más tarde. Victoria lo esperaba en la terminal de llegadas usando gafas de sol a pesar del cielo nublado. Jonathan notó de inmediato que algo no estaba bien. Su esposa se veía delgada, pálida y de algún modo disminuida de una forma que no podía describir con exactitud. Le preguntó si se sentía bien y ella le dijo que había estado luchando contra un malestar estomacal, pero que ya estaba mejorando. Jonathan aceptó esa explicación sin cuestionarla. Estaba demasiado feliz por su viaje para indagar más, demasiado ansioso por llegar a casa y volver a su rutina. El trayecto desde el aeropuerto fue mayormente silencioso, pero eso ya no era inusual para ellos. De regreso en casa, Jonathan deshizo sus maletas y mostró a los niños fotos del avivamiento en su teléfono. Se puso al día con asuntos de la iglesia y respondió correos electrónicos que se habían acumulado durante su ausencia. Victoria permaneció la mayor parte del tiempo en el dormitorio principal, alegando que necesitaba descansar. Jonathan le llevó sopa y se sentó unos minutos al borde de la cama sosteniendo su mano. Más tarde les diría a los investigadores que pensó que ella solo estaba cansada, que quizá lo había extrañado y estaba emocional por su regreso. No tenía idea de que su esposa había pasado las últimas 2 semanas ocultando un secreto que literalmente se estaba pudriendo dentro de su cuerpo. Esa noche, después de la cena y de que los niños se retiraran a sus habitaciones, Jonathan fue al dormitorio donde Victoria descansaba. Había estado fuera durante 2 semanas y quería estar cerca de su esposa. Se acercó con la intención de intimidad, inclinándose para besarle el cuello. Victoria intentó esquivarlo diciéndole que todavía no se sentía bien. Jonathan fue comprensivo, pero insistió con suavidad. Se acercó un poco más y entonces se detuvo. El olor lo golpeó como una fuerza física. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes, un hedor pútrido que lo hizo retroceder de inmediato. Se apartó y miró a su esposa con confusión y un horror creciente. Su voz fue apenas un susurro cuando le preguntó qué era ese olor. Victoria comenzó a llorar, pero la pesadilla apenas estaba comenzando. Jonathan encendió la lámpara de la mesita de noche, y lo que vio lo hizo retroceder tan bruscamente que casi cayó de la cama. Había movimiento sobre las sábanas, pequeño, pálido y retorciéndose. Gusanos salían arrastrándose desde debajo del camisón de Victoria, emergiendo entre sus piernas y extendiéndose por la tela. Jonathan contaría más tarde a los investigadores que fue incapaz de hablar durante casi 30 segundos. Su mente simplemente se negaba a procesar lo que estaban viendo sus ojos. Cuando por fin encontró la voz, solo dijo 4 palabras: «Nos vamos ahora». Victoria no pudo caminar hasta el auto sin ayuda. Jonathan prácticamente la cargó por la casa y la colocó en el asiento del copiloto de su vehículo. Condujo hacia el Hospital General Whitmore a unos 20 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad, saltándose 2 semáforos en rojo en el trayecto. Ninguno de los dos habló durante el viaje. Victoria permaneció sentada con lágrimas cayendo en silencio por su rostro, mientras Jonathan apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Llegaron al área de emergencias a las 8:23 de la noche. Jonathan entró corriendo y gritando pidiendo ayuda, y el personal médico trajo una silla de ruedas en cuestión de segundos. Victoria fue clasificada como un caso urgente, debido a su evidente estado de angustia y a la fiebre que presentaba. Sus signos vitales iniciales eran alarmantes. Su temperatura había alcanzado los 103.8 grados.
Su frecuencia cardíaca estaba elevada con 118 latidos por minuto. Su presión arterial había descendido a 96/62, lo que el equipo médico reconoció como un posible signo de choque séptico. La enfermera de triaje documentó una secreción severamente maloliente y elevó el caso de inmediato al médico de turno. La doctora Pamela Whitfield, con 15 años de experiencia en medicina de urgencias, asumió el control del examen de Victoria. Lo que descubrió durante el examen pélvico sería descrito más tarde en su declaración judicial como el caso más perturbador de toda su carrera. Durante la exploración, la doctora Whitfield encontró una inflamación severa y degradación del tejido de las paredes vaginales. La cavidad estaba llena de secreción purulenta mezclada con material necrótico. Había larvas activas en toda el área afectada, alimentándose del tejido en descomposición. Y profundamente alojado dentro del cuerpo de Victoria, había un objeto extraño que la doctora Whitfield extrajo con cuidado utilizando instrumentos estériles. Era un preservativo de látex degradado y parcialmente descompuesto tras haber permanecido 9 días dentro del cuerpo de Victoria. El ambiente cálido y húmedo había creado las condiciones perfectas para el crecimiento bacteriano, y con el tiempo para la miasis, que es el término médico para la infestación por larvas de mosca. 2 enfermeras presentes durante la extracción tuvieron que abandonar la sala de examen. Una de ellas le diría más tarde a los investigadores que en todos sus años de enfermería nunca había presenciado algo como lo que vio esa noche. El equipo médico inició de inmediato intervenciones de emergencia, pero el peor momento para esta familia aún estaba por llegar en las horas siguientes. Mientras el personal trabajaba frenéticamente para estabilizar a su esposa, Jonathan permanecía solo en la sala de espera de urgencias. 2 horas pasaron con una lentitud agonizante. No le habían dado detalles concretos sobre el estado de Victoria, solo que estaba siendo examinada y que su situación era grave. Llamó a su madre Loretta y le pidió que rezara. Llamó al pastor asociado Raymond Turner y le pidió lo mismo. Jonathan caminaba de un lado a otro por la sala de espera, se sentaba, se levantaba y volvía a caminar. Su mente regresaba una y otra vez a lo que había visto en el dormitorio, el olor, el movimiento y el horror de esas pequeñas criaturas pálidas saliendo del cuerpo de su esposa. No podía darle sentido. No podía imaginar ninguna explicación que aliviara el terror que crecía dentro de él. Aproximadamente a las 10:45 de esa noche, la doctora Whitfield se acercó a Jonathan en la sala de espera. Su expresión era grave y le pidió que la acompañara a una sala privada de consulta. Jonathan sintió que el corazón se le aceleraba mientras caminaba detrás de ella por el estéril pasillo del hospital. Entraron en una pequeña habitación con 2 sillas y un escritorio, y la doctora Whitfield cerró la puerta detrás de ellos. Se sentó y le indicó a Jonathan que hiciera lo mismo. Entonces, comenzó a explicarle lo que había revelado su examen. Le dijo que Victoria tenía una infección grave causada por un cuerpo extraño retenido. Jonathan preguntó qué quería decir con eso. Preguntó qué tipo de objeto extraño había estado dentro de su esposa. Hubo una pausa antes de que la doctora Whitfield respondiera. Le dijo que era un preservativo y que había permanecido dentro del cuerpo de Victoria durante más de una semana. Jonathan no respondió de inmediato. Le pidió que repitiera lo que acababa de decir. Cuando ella lo hizo, él se dejó caer lentamente en la silla como si las piernas hubieran dejado de funcionarle. Se quedó mirando la pared durante casi 1 minuto completo sin decir una palabra. Su rostro quedó completamente vacío sin expresión alguna. Cuando finalmente habló, sus primeras palabras fueron suaves pero cargadas de una implicación terrible. Dijo que eso no era posible porque él había estado fuera durante 2 semanas. El significado de esa frase quedó suspendido en el aire entre ellos. La doctora Whitfield entendió lo que Jonathan estaba procesando y le dio un momento antes de explicarle los siguientes pasos del tratamiento de Victoria. Jonathan salió de la sala de consulta y regresó a la sala de espera como si estuviera en un trance. Se sentó y no se movió durante mucho tiempo. El hombre que había construido toda su vida sobre la certeza moral, que había predicado miles de sermones sobre la fidelidad del pacto y el vínculo sagrado entre esposo y esposa, acababa de enterarse de que su propia esposa
lo había traicionado. Y la prueba no era un rumor ni una sospecha. Era un preservativo descompuesto extraído de su cuerpo por extraños en una sala de emergencias. No había ambigüedad. No había una explicación alternativa. Solo existía la fría verdad clínica de lo que había ocurrido. El equipo médico del Hospital General Whitmore luchó durante toda la noche para salvar la vida de Victoria. Le iniciaron antibióticos intravenosos de amplio espectro para combatir la grave infección bacteriana que se había apoderado de su cuerpo. Se le administraron líquidos por vía intravenosa para tratar la deshidratación y estabilizar su peligrosamente baja presión arterial. Los análisis de sangre revelaron un recuento elevado de glóbulos blancos y marcadores compatibles con una sepsis temprana, lo que significaba que la infección comenzaba a propagarse por su torrente sanguíneo. Victoria se encontraba en estado crítico y la ventana de intervención se estaba cerrando rápidamente. A la mañana siguiente, lunes 15 de octubre, Victoria fue llevada a cirugía para un procedimiento llamado desbridamiento. El doctor Harold Simmons, un cirujano gineco-obstetra con amplia experiencia, realizó la operación. El objetivo era retirar todo el tejido muerto e infectado del área afectada, para evitar que la infección se extendiera aún más. Aproximadamente 2 centímetros de tejido vaginal necrótico tuvieron que ser extirpados quirúrgicamente. Las larvas habían sido retiradas durante el examen inicial, pero el daño que habían causado y la infección que había creado las condiciones para su crecimiento habían dejado una destrucción grave a su paso. La cirugía duró más de 1 hora, y Victoria fue llevada a recuperación en condición estable pero reservada. El pronóstico era cautelosamente optimista. Se esperaba que Victoria sobreviviera porque la intervención había llegado justo a tiempo. Sin embargo, los médicos advirtieron que enfrentaría una recuperación larga y difícil, con la posibilidad de daños permanentes. Tendría que permanecer hospitalizada al menos entre 5 y 7 días para continuar con antibióticos intravenosos y una vigilancia cuidadosa. El equipo médico había hecho todo lo posible. El resto dependía del cuerpo de Victoria y de la fortaleza que aún le quedara para luchar. Victoria recuperó la conciencia más tarde esa misma tarde, pero estaba fuertemente sedada y apenas coherente. Todavía no había hablado con Jonathan sobre lo ocurrido, y el peso de esa conversación inevitable parecía aplastarla incluso a través de la neblina de la medicación. Las enfermeras anotaron que lloraba con frecuencia y se negaba a comer. Una de ellas dejó constancia en su expediente de que la paciente parecía profundamente angustiada y había expresado que quería morir. Se recomendó una consulta psiquiátrica. Victoria yacía en esa cama de hospital, sabiendo que su esposo ahora conocía el hecho central de su traición. Había habido un preservativo, había habido otro hombre, pero Jonathan aún no sabía quién. Todavía no sabía cuándo, ni cómo, ni por qué. Y Victoria comprendía con absoluta claridad que el momento en que le contara todo lo poco que quedara de su vida, tal como la conocía, sería destruido completa e irreversiblemente. El equipo médico había salvado su cuerpo, pero la confesión que se avecinaba determinaría si algo más podía ser salvado. Jonathan había pasado toda la noche en la sala de espera del hospital. No se fue a casa a dormir ni a cambiarse de ropa. Permaneció sentado en esas incómodas sillas de plástico, mirando la pared mientras su mente daba vueltas una y otra vez sobre los mismos hechos terribles. Para la tarde del lunes 15 de octubre, Victoria había sido trasladada a una habitación privada después de la cirugía. Finalmente, permitieron que Jonathan la viera. Caminó por el pasillo del hospital con pasos pesados, sin saber qué decir o qué hacer al enfrentarse a su esposa. El hombre que siempre había tenido las palabras correctas, que había aconsejado a cientos de parejas en sus momentos más oscuros, se encontró completamente sin guión frente a su propia devastación. Entró lentamente en la habitación y vio a Victoria recostada en la cama del hospital, con vías intravenosas conectadas a ambos brazos. Su rostro estaba pálido y demacrado. Las secuelas de la cirugía y de la infección eran visibles en cada rasgo. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. El silencio llenó el espacio entre ellos como una barrera física. Jonathan se sentó en la silla frente a la cama, no a su lado. La distancia era deliberada.
Cuando finalmente habló, su voz era baja pero tensa, apenas contenida. Hizo una sola pregunta. Preguntó quién. Victoria comenzó a llorar con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras negaba con la cabeza. Jonathan preguntó de nuevo, su voz elevándose ligeramente. Dijo, ¿quién, Victoria? ¿Quién fue? Ella continuó llorando, incapaz de articular palabras. Jonathan preguntó una tercera vez, luego una cuarta, cada repetición más fuerte que la anterior. Finalmente, entre sollozos, Victoria pronunció el nombre que lo cambiaría todo. Dijo que había sido Derek Lawson. Jonathan reconoció el nombre de inmediato. Victoria había mencionado a ese hombre años atrás, al inicio de su matrimonio. Era un exnovio de antes de conocerse a alguien de su pasado lejano. La voz de Jonathan se volvió plana cuando habló de nuevo. Dijo que Derek se suponía que era su pasado. Le preguntó cómo Derek se había convertido en su presente. Victoria le contó fragmentos de la historia entre lágrimas. Le explicó el encuentro casual en el salón, le habló de los números de teléfono intercambiados y de los mensajes que siguieron. Admitió que Derek había ido a la casa mientras Jonathan estaba fuera y que solo había ocurrido una vez. Sus palabras salían en pedazos rotos mientras suplicaba por su comprensión. Ella repetía una y otra vez que lo sentía como si la repetición pudiera deshacer de algún modo lo que ya había ocurrido. Jonathan escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él se levantó y caminó hasta la ventana. Permaneció allí de espaldas a ella durante varios minutos con los hombros rígidos por la tensión. Cuando por fin habló, su voz era plana y vacía. Le dijo que necesitaba irse a casa. Se aclara la garganta. Necesitaba pensar. Luego salió de la habitación sin mirarla. Jonathan condujo de regreso a casa desde el hospital ese lunes por la noche, en completo silencio. No encendió la radio ni llamó a nadie por teléfono. Se sentó con el peso de lo que acababa de aprender, y sintió que algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse bajo la presión. Cuando llegó a casa no pudo obligarse a entrar en el dormitorio principal. El recuerdo de lo que había visto allí, el olor, el horror y la verdad de lo que significaba, hacían que la habitación se sintiera contaminada. En su lugar, fue a su estudio, y se recostó en el pequeño sofá rodeado de sus libros de teología y de fotografías familiares enmarcadas que ahora parecían recordatorios crueles de una vida que ya no existía. Jonathan no comió esa noche ni al día siguiente. Apenas durmió. Y cuando lograba quedarse dormido, despertaba jadeando por pesadillas que no podía recordar del todo. Sus hijos sabían que algo estaba terriblemente mal. A Gotocha y a Destiny solo les habían dicho que su madre estaba muy enferma y que volvería pronto a casa. Pero podían ver el cambio en su padre. El hombre que siempre había sido sereno y seguro, ahora parecía vacío y distante, respondiendo a sus preguntas con frases cortas y evitando sus miradas. Cuando los miembros de la iglesia llamaban para ofrecer oraciones y apoyo, Jonathan aceptaba su amabilidad con una gratitud mecánica. No podía decirles la verdad. No estaba seguro de poder decírsela nunca a nadie. La lucha interna que consumió a Jonathan durante esos 2 días fue entre el hombre que siempre había sido y la rabia que amenazaba con devorarlo. El pastor que llevaba dentro el hombre que había predicado gracia, redención y perdón durante toda su vida adulta, le decía que debía intentar comprender, que debía buscar consejo, que debía rezar para encontrar la fuerza para perdonar a su esposa. Pero había otra voz dentro de él más antigua y más primitiva. Era la voz del niño herido que había visto a su madre sufrir a manos de un traidor. Era la voz que decía, la traición merece castigo, no perdón. Jonathan pasó ambas noches despierto leyendo las Escrituras, buscando desesperadamente orientación. Encontró versículos sobre el perdón y versículos sobre el adulterio. Encontró promesas de gracia y advertencias de juicio, pero no encontró paz. Las 2 partes de sí mismo estaban en guerra, y no sabía cuál de ellas ganaría. Lo que sí sabía con terrible certeza era que cuando Victoria regresara a casa, habría un ajuste de cuentas. La única pregunta era qué forma tomaría ese ajuste. Victoria fue dada de alta del Hospital General Whitmore
El miércoles 17 de octubre de 2018. Su infección estaba bajo control aunque seguía tomando antibióticos orales y necesitaría citas de seguimiento durante semanas. El peligro físico había pasado, pero todos los involucrados entendían que la verdadera crisis apenas comenzaba. Jonathan llegó al hospital para recogerla con el rostro sin revelar nada de lo que sentía por dentro. Victoria lo esperaba en una silla de ruedas cerca de la salida, y él la ayudó a subir al auto sin decir una palabra. Durante el trayecto, ella intentó 2 veces decir algo, iniciar la conversación que sabía que debían tener, pero Jonathan levantó la mano ambas veces para detenerla. Dijo, «Ahora no, y no en el coche». Así que regresaron a casa en silencio. Llegar a la casa se sintió extraño y equivocado para Victoria. Todo se veía exactamente igual que cuando se había ido, pero nada se sentía igual. Las paredes que habían sido testigo de su traición parecían acusarla mientras cruzaba la puerta principal. Fue directamente al dormitorio principal para descansar sin energía para nada más. Jonathan fue a su estudio y cerró la puerta detrás de él. La casa se convirtió en un lugar de puertas cerradas y habitaciones separadas, 2 personas ocupando el mismo espacio, pero existiendo en mundos completamente distintos. Los niños podían sentir que algo había cambiado entre sus padres. Esa noche, Kotoshia le preguntó a su padre qué estaba pasando realmente. Dijo que sabía que era algo más que su mamá enferma. La respuesta de Jonathan fue cuidadosa pero en parte honesta. Le dijo a su hijo que su madre había cometido un error y que estaban tratando de superarlo. Koyaji insistió preguntando qué tipo de error, pero Jonathan no respondió. Simplemente se dio la vuelta y regresó a su estudio. Destiny evitó a ambos padres esa noche, permaneciendo en su habitación con la puerta cerrada y la música puesta. Tenía 15 años. Y era lo suficientemente intuitiva como para percibir que lo que estaba ocurriendo entre su madre y su padre era grave de una manera que no quería entender. Victoria yacía en el dormitorio principal esa noche demasiado exhausta para moverse, pero demasiado ansiosa para dormir. Sabía que Jonathan acudiría a ella tarde o temprano. Sabía que habría una conversación inevitable, un relato completo de lo que había hecho y por qué. Le había dado fragmentos en el hospital, pero los fragmentos no serían suficientes. Él querría todo, cada detalle, cada explicación que ella pudiera ofrecer. Y Victoria no estaba segura de tener las palabras para hacerle comprender algo que ella misma apenas entendía. Lo único que sabía era que cuando su esposo finalmente cruzara la puerta de ese dormitorio, la última oportunidad de salvar su matrimonio sería tomada o se perdería para siempre. Permaneció acostada en la oscuridad esperando. Eran casi las 11:00 de la noche, cuando Jonathan finalmente abrió la puerta del dormitorio. Victoria estaba sentada en la cama despierta como si lo hubiera estado esperando. Los niños se habían dormido horas antes, y la casa estaba completamente en silencio. Jonathan no se sentó en la cama. Tomó la silla del tocador de Victoria al otro lado de la habitación, y la colocó a varios pasos de donde ella estaba sentada. La distancia física era intencional, un límite que estaba trazando entre ambos. Cuando habló, su voz estaba controlada pero tensa, cargada de una emoción apenas contenida. Le dijo que necesitaba que le contara todo. No fragmentos, no partes. Todo. Victoria comenzó lentamente con la voz temblorosa relatando la historia desde el principio. Le habló del encuentro con Derek en el salón, y de cómo sintió algo que no había sentido en años cuando sus miradas se cruzaron. Describió los mensajes que siguieron, cómo pasaron de un reencuentro aparentemente inocente a algo mucho más peligroso. Admitió que había invitado a Derek a la casa mientras Jonathan estaba fuera sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Describió el encuentro en el dormitorio de invitados, el pánico cuando Destiny regresó antes de tiempo, y la suposición de que el preservativo había sido manejado correctamente. Luego, le contó sobre los síntomas que comenzaron al día siguiente, el olor, el dolor y el miedo que crecía con cada hora que pasaba. Explicó que había ocultado todo, porque no podía soportar la idea de destruir su reputación y su papel como esposa de un pastor. Jonathan escuchó sin interrumpirla con el rostro inexpresivo.
Cuando Victoria terminó, esperó su reacción desesperada por cualquier señal de lo que él estaba sintiendo. En cambio, él permaneció en silencio durante un largo momento, procesando todo lo que ella le había dicho. Entonces, Victoria cometió un error que resultaría fatal. Pronunció las palabras que lo destruirían por completo. Dijo que no podía controlarse. Le dijo que siempre había sido así, y que él lo sabía. Dijo que había intentado durante 19 años ser lo que él necesitaba, pero que no podía hacerlo. Se disculpó y dijo que el fuego dentro de ella era demasiado fuerte. Para Victoria esas palabras eran una explicación, una admisión de la lucha que había cargado toda su vida. Para Jonathan, eran algo completamente distinto. Eran una excusa, una justificación, una insinuación de que su traición era de algún modo culpa de él por no haber satisfecho sus necesidades. Y lo peor de todo, eran una advertencia de que podría volver a ocurrir, porque ella no podía controlarse. Jonathan se levantó lentamente con las manos temblando a los costados. Su voz descendió a un susurro más aterrador que cualquier grito. Le dijo que había dejado entrar a otro hombre en su casa, mientras su hija dormía en el piso de arriba, que había permitido que los gusanos crecieran dentro de su cuerpo antes que decirle la verdad, y que ahora le estaba diciendo que no podía controlarse. Algo cambió en sus ojos en ese instante. Algo se rompió. Después de esa confrontación, Jonathan salió del dormitorio y fue a su estudio. Cerró la puerta con llave detrás de él y no volvió a salir durante horas. Victoria permaneció en la cama llorando hasta quedarse sin lágrimas, y luego quedó tendida en un silencio exhausto mirando al techo. Ninguno de los dos durmió esa noche. La casa permaneció en silencio salvo por el sonido ocasional de Jonathan caminando de un lado a otro en su estudio, sus pasos marcando el paso del tiempo mientras las horas se arrastraban hacia el amanecer. Jonathan pasó la mayor parte de esas horas oscuras sentado en su escritorio, mirando una fotografía de su boda que estaba en un marco plateado junto a su Biblia. En la imagen, ambos eran jóvenes y sonreían llenos de esperanza por el futuro que creían que Dios había planeado para ellos. Pensó en su madre Loretta y en cómo había perdonado a su padre aun cuando ese hombre nunca regresó ni mereció esa gracia. Pensó en sus propios sermones, en las incontables veces que había estado frente a su congregación, diciendo que el perdón era el llamado más alto de la vida cristiana. Creía esas palabras cuando las predicaba. Había construido todo su ministerio sobre ellas. Pero sentado solo en ese estudio con la imagen de los gusanos grabada a fuego en su memoria, el perdón se sentía imposible. La mente de Jonathan volvía una y otra vez a las últimas palabras de Victoria. Ella había dicho que no podía controlarse. Había dicho que siempre había sido así. Para Jonathan, eso no era una confesión en busca de misericordia. Era una declaración de que nunca cambiaría, de que la mujer con la que se había casado era en esencia incapaz de ser fiel. Si la perdonaba, si se quedaba con ella, pasaría el resto de su vida preguntándose cuándo volvería a suceder. Se convertiría en su madre fiel a alguien que nunca fue fiel a ella. Se convertiría en todo lo que había jurado que nunca sería. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, Jonathan escuchó a Victoria moverse en el dormitorio. La oyó ir al baño y escuchó el sonido de su llanto a través de las paredes. Algo se endureció dentro de él en ese momento. Más tarde le diría a los investigadores que sintió como si se hubiera activado un interruptor. Dijo que dejó de sentir cualquier cosa. Solo supo que no podía vivir con esto. No podía vivir con ella. No podía vivir con el recordatorio constante de lo que había hecho. Jonathan se levantó de la silla. Permaneció un momento en su estudio mirando la puerta cerrada que lo separaba del pasillo que conducía al dormitorio. Luego la abrió. Caminó hacia su esposa, y lo que ocurrió después tomaría menos de 5 minutos, pero destruiría 4 vidas para siempre. Jonathan abrió la puerta del dormitorio y encontró a Victoria sentada en el borde de la cama sin dormir. Ella levantó la vista cuando él entró con el rostro hinchado por horas de llanto. Le preguntó si podían hablar con una voz pequeña y desesperada. Jonathan permaneció de pie en el umbral sin acercarse.
Le dijo que había estado tratando de entender. Dijo que había estado intentando encontrar una manera de perdonarla, pero cada vez que cerraba los ojos lo veía. Lo olía. La oía decir que no podía controlarse. Victoria se levantó y avanzó hacia él suplicando. Dijo que no lo había dicho como había sonado, que intentaba explicar lo que quería decir. Jonathan la interrumpió. Le dijo que sí había querido decirlo, que siempre había sido así. Esas habían sido sus palabras. Victoria estiró el brazo para tocarlo, intentando acortar la distancia física entre ellos, pero Jonathan se apartó bruscamente. Le dijo que no lo tocara. Ella lo intentó de nuevo y esta vez, él gritó diciéndole que no lo tocara. La empujó hacia atrás y ella tropezó aunque no cayó. Su voz ya estaba elevada, el control que había mantenido durante días finalmente resquebrajándose. Le dijo que había metido a otro hombre en su casa mientras su hija dormía arriba, que lo dejó entrar en su cuerpo y luego se pudrió por dentro antes que decirle la verdad. Victoria hizo un último intento por llegar a él. Dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal y que sabía que lo había herido. Pero ella también había estado sufriendo, dijo, durante años. Necesitaba algo que él no podía darle y le daba demasiada vergüenza decirlo. Pensó que si lo enterraba lo suficientemente profundo, si rezaba lo suficientemente fuerte, desaparecería. Se detuvo a mitad de la frase porque vio cambiar su rostro. La rabia que se había estado acumulando detrás de los ojos de Jonathan finalmente salió a la superficie, y él avanzó hacia ella. Lo que siguió no fue premeditado. Fue explosivo y descontrolado, casi reflejo en su violencia. La agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. Victoria gritó, pero él no se detuvo. Ella cayó hacia atrás sobre la cama, y él cayó encima de ella. Sus manos encontraron su garganta y comenzaron a apretar. La estrangulación manual no es rápida. Requiere una presión sostenida de entre 2 y 4 minutos para causar la muerte. Victoria luchó debajo de él. Arañó sus manos, pateó y peleó por su vida. Jonathan no soltó el agarre. Más tarde les diría a los investigadores que no recordaba haber tomado la decisión de hacerlo. Solo recordaba haber seguido apretando. Y luego ella dejó de moverse y él seguía apretando. Cuando finalmente la soltó, Victoria Price estaba muerta. Sus ojos estaban abiertos. Los vasos sanguíneos habían estallado en la parte blanca. Jonathan dio un paso atrás. Miró sus manos. Miró lo que había hecho. Y luego se sentó en el suelo junto a la cama. Y no se movió durante casi 1 hora. Jonathan permaneció en el suelo de ese dormitorio aproximadamente 45 minutos. No intentó reanimar a Victoria. No comprobó si tenía pulso ni pidió ayuda. Sabía que estaba muerta porque había sentido cómo la vida abandonaba su cuerpo mientras sus manos estaban alrededor de su cuello. La habitación estaba ahora en silencio salvo por el sonido de su propia respiración irregular y temblorosa en la oscuridad. Permaneció sentado con la espalda contra la pared, mirando el cuerpo inmóvil de la mujer, con la que había estado casado durante 19 años, la mujer que había estado a su lado, mientras construía su ministerio, la madre de sus hijos, la mujer que acababa de matar. Investigadores y psicólogos que más tarde examinaron el comportamiento de Jonathan durante este periodo, describieron su estado mental como disociativo, una condición en la que la mente se desconecta de la realidad para protegerse de un trauma abrumador. Jonathan describió más tarde la experiencia con sus propias palabras. Dijo que seguía esperando que Victoria se levantara. Seguía esperando que dijera algo, que se moviera, que respirara, pero no lo hacía. Y sabía que nunca lo haría. Y sabía que él lo había hecho. La realidad de lo ocurrido parecía existir a distancia, como si estuviera observando la pesadilla de otra persona desarrollarse frente a él. Con el tiempo, los pensamientos de Jonathan se dirigieron a sus hijos. Woyojea y Destiny dormían en sus habitaciones en el piso de arriba. No habían oído nada durante el ataque porque el dormitorio principal estaba en la planta baja, lo suficientemente lejos como para que el sonido no se propagara. Jonathan pensó en lo que ocurriría cuando amaneciera. Pensó en sus hijos despertando y bajando las escaleras para encontrar el cuerpo de su madre. La imagen era insoportable.
Fuera lo que fuera en lo que se había convertido esa noche terrible, no podía permitir que eso sucediera. No podía permitir que fueran sus hijos quienes descubrieran lo que había hecho. A las 4:07 de la madrugada, Jonathan Pryce tomó su teléfono móvil y marcó al 911. La grabación de esa llamada sería reproducida íntegramente durante su juicio. Duró 4 minutos y 32 segundos. Su voz en la grabación era plana y vacía, desprovista de toda emoción. Era la voz de un hombre que había cruzado una línea que jamás podría descruzar y que apenas empezaba a comprender lo que eso significaba. La llamada comenzó con una confesión que dejó a la operadora momentáneamente en silencio. Jonathan dijo simplemente que había matado a su esposa. Dio su dirección. Dijo que ella estaba en el suelo y no respiraba. Pidió que enviaran a alguien. Y luego esperó sentado en la sala de su casa en la oscuridad, a que las autoridades llegaran para llevárselo lejos de todo lo que alguna vez había conocido. La operadora del 911 que recibió la llamada de Jonathan llevaba más de 12 años trabajando en despacho de emergencias, pero nada en su experiencia la había preparado para lo que escuchó en esas primeras horas de la mañana. La llamada comenzó a las 4:07 de la madrugada del jueves 18 de octubre de 2018. La operadora respondió con el saludo habitual preguntando cuál era la emergencia. Hubo una larga pausa en la línea seguida del sonido de una respiración pesada. Luego habló Jonathan. Dijo que había matado a su esposa. La operadora le pidió que repitiera lo que acababa de decir. La voz de Jonathan era calmada y distante, casi robótica en su tono. Lo repitió. La había matado. Estaba en el suelo del dormitorio. No respiraba. Necesitaba que fueran. La operadora le pidió su nombre y él se lo dio. Reverendo Jonathan Pryce. Ella le pidió su dirección y él también se la proporcionó. Le dijo que estaba enviando de inmediato a la policía y a los servicios médicos de emergencia a su ubicación. Luego le pidió que le contara qué había ocurrido. La respuesta de Jonathan fue directa y aterradora por su simplicidad. Dijo que la había estrangulado con sus manos. Dijo que estaba muerta. La operadora hizo una pausa y luego le preguntó si estaba diciendo que había dañado deliberadamente a su esposa. Jonathan confirmó que sí. Ella le preguntó si había alguien más en la casa. La voz de Jonathan se quebró levemente por primera vez al responder. Dijo que sus hijos estaban arriba y que no sabían lo que había pasado. Le pidió a la operadora que por favor no permitiera que vieran a su madre de esa manera. La operadora preguntó si había alguna arma en la casa. Jonathan dijo que no, que había usado sus manos. Ella le preguntó si estaba herido. Él dijo que no. La operadora le indicó que necesitaba que permaneciera en la línea hasta que llegaran los agentes. Jonathan aceptó. Durante los siguientes 3 minutos, ella le hizo preguntas para mantenerlo hablando el protocolo estándar en situaciones como esta. Le preguntó cuántos años tenía su esposa. 44, respondió él. Le preguntó cuánto tiempo llevaban casados. 19 años, dijo. En un momento le hizo la pregunta que más tarde se volvería central en su juicio. Le preguntó por qué lo había hecho. La respuesta de Jonathan fue escalofriante por su convicción. Dijo que ella lo había traicionado, que había traicionado todo. A las 4:14 de la madrugada, agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg llegaron a la residencia de los Pryce. Jonathan había dejado la puerta principal abierta y estaba sentado en la sala cuando entraron. No opuso resistencia al arresto. No intentó huir ni justificar lo que había hecho. Simplemente les dijo a los oficiales que su esposa estaba en el dormitorio. Luego hizo una última petición. Les pidió que por favor mantuvieran a sus hijos alejados de esa habitación. Los agentes le colocaron las esposas, le leyeron sus derechos Miranda y lo sacaron de la casa en la que nunca volvería a entrar. Jonathan fue esposado y colocado en la parte trasera de un coche patrulla, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer sobre Charlotte. Permaneció en silencio durante el trayecto a la comisaría, mirando fijamente al frente con la misma expresión vacía que había tenido desde el momento en que dejó de estrangular a su esposa. Mientras tanto, en la residencia de los Pryce, la escena descendía al caos.
Se colocaba cinta policial en la puerta del dormitorio. Los investigadores forenses fotografiaban las pruebas, y arriba 2 adolescentes despertaban a una pesadilla que jamás habrían imaginado. Hoyata fue el primero en bajar las escaleras. Escuchó el alboroto y entró en una casa llena de policías y desconocidos. Vio a su padre siendo sacado por la puerta principal con esposas. Vio la cinta amarilla bloqueando el acceso al dormitorio de sus padres. Comenzó a gritar preguntando qué estaba pasando, exigiendo respuestas para las que nadie estaba preparado. Un oficial lo detuvo para que no se acercara al dormitorio. Destiny bajó unos instantes después con el rostro confundido y aterrorizado. Al ver la escena, se desplomó contra la pared y comenzó a gritar llamando a su madre. Ninguno de los 2 niños recibió toda la verdad en esos primeros minutos terribles. Solo sabían que su padre se estaba siendo llevado y que su madre estaba detrás de una puerta que no les permitían abrir. Los servicios de protección infantil fueron llamados de inmediato al lugar. Ambos niños quedaron bajo custodia de emergencia hasta que se pudiera localizar a un familiar que se hiciera cargo de ellos. La madre de Jonathan, Loretta Price, fue contactada y llegó a la comisaría alrededor de las 7 de la mañana. Tenía 71 años y había pasado las 2 semanas anteriores rezando por el éxito de su hijo en el avivamiento. Ahora se le pedía que asumiera la custodia de sus nietos porque su hijo había asesinado a su madre. Los niños fueron entregados a su cuidado más tarde ese mismo día. Sus vidas quedaron destrozadas en pedazos que nunca volverían a encajar del todo. Jonathan llegó a la sede del Departamento de Policía de Charlotte, Mecklenburg, y fue procesado durante el registro a las 5:47 de la mañana. Su fotografía policial tomada bajo las duras luces fluorescentes de la sala de detención mostraba a un hombre que parecía vacío por dentro con los ojos distantes y sin vida. Inicialmente fue acusado de asesinato en 2º grado. Se le negó la libertad bajo fianza debido a la gravedad del crimen y a su confesión voluntaria. Jonathan fue trasladado a la cárcel del condado para esperar los procedimientos judiciales. En el lapso de menos de 2 horas, Kocha y Destiny Price habían perdido a ambos padres. Una estaba muerta en el suelo de su dormitorio. El otro estaba tras las rejas esperando juicio por su asesinato. La familia, que para todos parecía perfecta, había sido destruida en una sola noche. Los investigadores forenses procesaron la residencia de los Price durante los días 18 y 19 de octubre, documentando cada prueba que pudieron encontrar. El dormitorio principal fue fotografiado de manera exhaustiva, capturando la escena exactamente como Jonathan la había dejado. El cuerpo de Victoria fue trasladado a la oficina del médico forense, donde la autopsia confirmó lo que todos ya sabían. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulación manual. Las hemorragias petequiales en sus ojos y los hematomas en su cuello eran consistentes con una presión sostenida aplicada por manos humanas. Había muerto en algún momento entre las 3:00 y las 3:30 de la madrugada. Los registros médicos del Hospital General Whitmore se convirtieron en una parte crucial de la investigación. La doctora Pamela Whitfield proporcionó una declaración detallada describiendo el examen y la extracción que había realizado a Victoria 3 días antes de su muerte. El condón retenido fue incorporado como prueba junto con fotografías que documentaban la gravedad de la infección y la presencia de larvas. Estos materiales dibujaron un cuadro de horror médico que ayudó a explicar, aunque no a justificar, lo que había llevado a Jonathan a la violencia. El teléfono móvil de Victoria resultó ser la prueba más incriminatoria para establecer la línea de tiempo. Los investigadores extrajeron el historial completo de mensajes de texto entre Victoria y Derek Lawson. Los mensajes documentaban todo el encuentro casual en el salón, el coqueteo que fue escalando la planificación explícita del encuentro y el arreglo final para que Derek fuera a la casa el 5 de octubre. El último mensaje que Derek envió antes de su encuentro decía simplemente que estaría allí a las 8 de la noche del viernes. Derek Lawson fue contactado por la policía el 18 de octubre y llevado a interrogar. Inicialmente negó cualquier implicación con Victoria Price, afirmando que su conversación en el salón había sido solo un reencuentro entre 2 viejos amigos.
Cuando los investigadores lo confrontaron con los mensajes de texto recuperados del teléfono de Victoria, su historia cambió de inmediato. Admitió la relación y dio una declaración confirmando que el encuentro sexual había ocurrido exactamente como Victoria se lo había descrito a su esposo. Explicó que había usado protección porque conocía a Victoria desde su relación años atrás. Expresó conmoción y horror cuando supo lo que había ocurrido en los días posteriores a su encuentro, y lo que finalmente había sido de Victoria. Derek no fue acusado de ningún delito porque el adulterio no es ilegal en Carolina del Norte. Su participación, aunque moralmente reprobable, no alcanzó el nivel de conducta criminal. Sin embargo, la revelación destruyó su propio matrimonio. Su esposa Patricia solicitó el divorcio dentro de los 6 meses posteriores a conocer la verdad. Mientras tanto, Jonathan dio una confesión completa y voluntaria durante su primera entrevista con los detectives. Renunció a su derecho a un abogado y describió todo el descubrimiento en el hospital, la confesión de Victoria, su confrontación y su decisión de acabar con su vida. No expresó remordimiento. Cuando se le preguntó si se arrepentía de lo que había hecho, dijo que lamentaba que hubiera llegado a ese punto, pero que no lamentaba haberla detenido antes de que destruyera más de sus vidas. La noticia de la muerte de Victoria Price y el arresto de Jonathan se difundió en la mañana del 18 de octubre de 2018. Para esa misma noche, era la noticia principal en todas las estaciones de televisión locales de Charlotte y la región circundante. La congregación de la iglesia New Covenant Fellowship, la comunidad que Jonathan había construido durante 16 años, quedó devastada. Personas que se habían sentado en los bancos escuchando sus sermones sobre fidelidad y perdón, ahora luchaban por reconciliar al hombre que conocían con el hombre que había confesado haber estrangulado a su esposa. El impacto fue abrumador y absoluto. El pastor asociado Raymond Turner convocó una reunión de emergencia de la Junta de la Iglesia el 19 de octubre. La reunión duró 4 horas mientras los líderes lidiaban con decisiones que nunca habían imaginado tener que tomar. Al final de esa reunión se tomaron varias decisiones. Jonathan fue removido de inmediato de su cargo como pastor principal. Se emitió un comunicado formal expresando el dolor y la conmoción de la congregación por la tragedia que había golpeado a la familia Price. Se pusieron a disposición servicios de consejería para cualquier miembro que necesitara apoyo para procesar lo ocurrido. La iglesia que Jonathan había levantado desde 14 miembros en un centro comunitario alquilado, ahora enfrentaba una crisis existencial. La noticia dividió a la congregación de maneras que nunca sanarían por completo. Algunos miembros simplemente no pudieron reconciliar al pastor en quien habían confiado con el hombre que había cometido un asesinato. Dejaron de asistir a los servicios y nunca regresaron. Otros se encontraron en un terreno emocional más complejo. Lucharon por procesar la infidelidad de Victoria junto con la violencia de Jonathan, preguntándose en privado si su rabia era de algún modo comprensible aunque sus actos fueran imperdonables. Un grupo más pequeño creía que Jonathan merecía perdón, que en el fondo era un buen hombre, llevado a un acto extremo por circunstancias que nadie debería tener que soportar. Estas divisiones rompieron amistades y relaciones familiares dentro de la congregación. La atención mediática fue implacable. Camiones de noticias se estacionaron durante semanas frente a la casa de los Price, frente a la iglesia y frente al hospital. Los titulares iban desde retratos comprensivos de Jonathan, como un hombre que se quebró tras una traición devastadora, hasta coberturas condenatorias que lo pintaban como un hipócrita que predicaba amor mientras albergaba violencia. La historia tenía todos los elementos que la hacían irresistible para los tabloides: el pastor, la aventura, el horror médico y el asesinato. Cada detalle fue diseccionado y sensacionalizado. En el plazo de un año, la asistencia a New Covenant Fellowship había caído un 40%. El pastor asociado Turner, abrumado por la carga de guiar a una congregación a través de semejante trauma, renunció en 2020. El edificio que Jonathan había trabajado tan duro para llenar de creyentes fieles comenzó a vaciarse lentamente. El ministerio al que había dedicado su vida se convirtió no en un testimonio de su fe, sino en un monumento a su fracaso catastrófico.
En las secuelas del 18 de octubre de 2018, nadie sufrió de manera más profunda que Hotchaya y Destiny Price. Estos dos adolescentes de 17 y 15 años se fueron a dormir esa noche de miércoles, creyendo que vivían en un hogar normal con padres que se amaban. Para la mañana del jueves, su madre estaba muerta y su padre estaba en la cárcel, y todo lo que creían saber sobre su familia se había revelado como una mentira. Ese mismo día se mudaron con su abuela Loretta, llevando únicamente las pertenencias que pudieron meter en bolsas de viaje, dejando atrás una casa que ahora era una escena del crimen activa. Ambos niños fueron retirados de la escuela durante el resto del mes de octubre. La atención de los medios hacía imposible una vida normal, y el trauma que estaban procesando volvía absurda cualquier concentración en las tareas escolares. No se les permitió asistir al funeral de su madre, por temor a que la cobertura de la prensa interrumpiera la ceremonia. Esa negación añadió otra capa de dolor a una situación ya insoportable. Ni siquiera pudieron despedirse adecuadamente de su madre, porque cámaras y reporteros les arrebataron ese último momento. La reacción de J.T. ante la tragedia fue aislarse por completo. Dejó de hablar con sus amigos y dejó de asistir a la iglesia. El fútbol, que había sido su pasión, ya no parecía importarle. Pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación en la casa de su abuela, tratando de dar sentido a algo que nunca lo tendría. Más tarde le dijo a un consejero que no dejaba de pensar que quizá podría haberlo evitado si se hubiera quedado en casa esa noche, en lugar de ir a la casa de un amigo. Si hubiera estado allí, tal vez, las cosas habrían sido diferentes. Se culpaba por no haber protegido a su madre, aunque no había nada que un joven de 17 años pudiera haber hecho para impedir lo ocurrido. También en la intimidad de su mente, culpaba a su madre por haber iniciado todo. Esa doble carga de culpa y rabia creó un conflicto interno que le llevaría años resolver. La reacción de Destiny fue más volátil y visible. Oscilaba entre la ira y la desesperación a veces dentro de la misma hora. Se negó a pronunciar el nombre de su padre durante más de un año, refiriéndose a él solo como él, o ese hombre. Enterarse de la aventura de su madre complicó su duelo de maneras para las que no estaba preparada. No podía llorar a su madre de forma pura, porque la imagen de Victoria que siempre había tenido se había hecho añicos junto con todo lo demás. En 2019 comenzó terapia por trastorno de estrés postraumático y depresión. El camino hacia la sanación sería largo e incierto para ambos niños. Habían heredado un legado de traición, violencia y vergüenza que los acompañaría el resto de sus vidas, y pasarían años intentando escapar de la sombra de lo que sus padres se hicieron el uno al otro y a ellos. Jonathan Price fue acusado inicialmente de asesinato en segundo grado, un cargo que conlleva una pena máxima de cadena perpetua, pero que permite la posibilidad de que la muerte no haya sido premeditada. Sin embargo, en diciembre de 2018, la Fiscalía tomó una decisión que tendría un impacto significativo en el caso. El cargo fue elevado a asesinato en primer grado. La base de esta decisión fue el argumento de la Fiscalía de que el tiempo transcurrido entre la confesión de Victoria en el hospital el 14 de octubre y su muerte el 18 de octubre demostraba un periodo de enfriamiento. 4 días, argumentaron, eran más que suficientes para que Jonathan recuperara el control de sus emociones y tomara una decisión deliberada de matar a su esposa. Jonathan fue representado inicialmente por una defensora pública llamada Carolyn Mitchell. Era competente y con experiencia, pero la complejidad del caso superó rápidamente lo que su carga de trabajo le permitía dedicar. Miembros de la iglesia New Covenant Fellowship, a pesar de todo lo ocurrido, reunieron fondos para la defensa de Jonathan. Creían que merecía una representación mejor que la que podía ofrecer un sistema de defensores públicos sobrecargado. Con esos fondos, se incorporó al equipo de defensa el abogado privado William Hayes, un experimentado abogado penalista con trayectoria en casos de crímenes pasionales. La estrategia de la defensa se centró en buscar una condena por homicidio voluntario, en lugar de asesinato en primer grado. Según la ley de Carolina del Norte, el homicidio voluntario se aplica cuando una persona mata a otra en un arrebato de pasión causado por una provocación adecuada.
El equipo de defensa argumentó que la naturaleza extrema del descubrimiento de Jonathan constituía una provocación más que suficiente. Enfatizaron no solo la infidelidad en sí, sino las circunstancias que la rodearon: los gusanos, el examen hospitalario, el condón extraído del cuerpo de su esposa, y finalmente, la confesión de ella de que no podía controlarse. Sostuvieron que Jonathan había experimentado un episodio disociativo durante el asesinato y que no tenía pleno control de sus actos. La fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto David Richardson, respondió con un argumento sencillo pero contundente. Subrayaron la línea temporal de manera implacable. Jonathan se enteró del condón en el hospital el domingo 14 de octubre. Confrontó a Victoria en el hospital el lunes 15 de octubre. Ella regresó a casa el miércoles 17 de octubre. Él la mató en la madrugada del jueves 18 de octubre. Fueron 4 días para pensar, 4 días para procesar, 4 días en los que pudo haber buscado terapia, llamado a la policía, o simplemente haberse marchado. En lugar de eso, eligió acabar con su vida. La fiscalía también destacó las propias palabras de Jonathan en su confesión, cuando dijo que no se arrepentía de haberla detenido antes de que destruyera más de sus vidas. Esa declaración, argumentó la fiscalía, demostraba intención deliberada y no una pérdida temporal de control. La fecha del juicio se fijó para mayo de 2019. El juicio del reverendo Jonathan Price comenzó el 6 de mayo de 2019, en una sala de tribunales de Charlotte, repleta de periodistas, miembros de la iglesia y observadores curiosos. La fiscalía abrió con una declaración que fue directa al corazón del caso. El fiscal adjunto, David Richardson, le dijo al jurado: «Esto no se trata de infidelidad ni de horror médico. Se trata de un hombre que tuvo 4 días para pensar en lo que quería hacer y luego lo hizo. Eso es premeditación. Eso es asesinato». Durante los días siguientes, la fiscalía presentó pruebas devastadoras. Se reprodujo ante el jurado la grabación completa de la llamada al 911, con la voz plana y sin emoción de Jonathan, llenando la sala mientras confesaba haber matado a su esposa. Se leyó en acta su declaración detallada a los investigadores. Se introdujeron los registros médicos del Hospital General Whitmore, junto con el testimonio de la doctora Pamela Whitfield, quien describió el examen que reveló el secreto de Victoria. Se mostraron los mensajes de texto entre Victoria y Derek, documentando la relación desde el primer contacto hasta el arreglo final. Se presentaron fotografías de la autopsia que mostraban las lesiones en el cuello de Victoria, dejando visiblemente conmocionados a los miembros del jurado. La defensa respondió con el retrato de un hombre destruido por la traición. El abogado Hayes dijo al jurado que Jonathan Price no era un monstruo, sino un hombre roto. Lo que vio esa noche, lo que su esposa le dijo, habría destrozado a cualquiera. No lo planeó, no lo deseó. Simplemente no pudo sobrevivir a ello. Testigos de carácter declararon sobre la dedicación de Jonathan a su familia y a su congregación. Su madre Loretta subió al estrado y describió su infancia, el abandono por parte de su padre y la herida que nunca había sanado. Un psicólogo clínico testificó sobre el trauma por traición y sus efectos psicológicos, argumentando que Jonathan experimentó un estado disociativo durante el homicidio. Tras 5 días de testimonios y pruebas, el caso pasó al jurado el 15 de mayo de 2019. Deliberaron durante 9 horas antes de regresar con su veredicto el 17 de mayo. La sala quedó en silencio cuando el portavoz del jurado se puso de pie para leer la decisión culpable de asesinato en primer grado. Jonathan no mostró reacción visible cuando se anunció el veredicto. Simplemente miró al frente con la misma expresión vacía que había llevado desde la noche en que llamó al 911. Más tarde, el portavoz del jurado dijo a los periodistas que la línea temporal de 4 días era imposible de ignorar. Si la hubiera matado esa misma noche, tal vez habría sido diferente, pero 4 días significaban que tuvo tiempo para pensar. Eligió hacerlo. El 3 de junio de 2019, Jonathan Price fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Será elegible para la libertad condicional en 2044, cuando tenga 72 años. Al dársele la oportunidad de dirigirse al tribunal antes de la sentencia, Jonathan
Se puso de pie y pronunció las que podrían ser sus últimas palabras públicas. Dijo que aceptaba el fallo y que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero quería que sus hijos supieran que todo lo que hizo, incluso lo peor, lo hizo porque creía en algo. ¿Cómo puede un hombre que pasa su vida predicando el perdón convertirse en un asesino? Los psicólogos que revisaron el caso de Jonathan Pryce ofrecieron varios marcos para comprender cómo pudo ocurrir una transformación así. Ninguna de estas explicaciones excusa lo que hizo, pero ayudan a iluminar el camino que lo llevó del púlpito a la prisión. El primer marco es el trauma por traición. Las investigaciones muestran que la traición por parte de una pareja íntima activa las mismas regiones del cerebro que una lesión física. Para Jonathan, cuya identidad entera estaba construida en torno al concepto de la fidelidad, la aventura de Victoria no fue solo una herida emocional. Fue una crisis existencial. Todo lo que creía sobre sí mismo, su matrimonio y su vida, se derrumbó con una sola revelación. El psicólogo que lo examinó señaló que Jonathan no solo perdió la fidelidad de su esposa, perdió por completo el sentido de quién era. El segundo marco involucra la infancia de Jonathan. El abandono de su padre cuando tenía apenas 4 años creó una herida que nunca sanó adecuadamente. Jonathan pasó toda su vida adulta construyendo defensas contra la posibilidad de la traición, casándose con una mujer devota, construyendo un ministerio centrado en la familia, predicando sobre el pacto y la fidelidad. Cuando esas defensas finalmente fallaron, la herida original se reabrió con una fuerza catastrófica. Un psicólogo sugirió que al matar a Victoria, Jonathan estaba en cierto sentido matando la parte de sí mismo que siempre había temido que ese momento llegara. El tercer marco se refiere a la rigidez moral. La visión del mundo de Jonathan no admitía zonas grises. Lo correcto era correcto y lo incorrecto era incorrecto sin nada intermedio. Esa rigidez le sirvió bien como pastor, dando claridad y autoridad moral a sus sermones. Pero cuando se enfrentó a la traición de su esposa, esa misma rigidez se convirtió en una prisión. No pudo encontrar una manera de integrar el perdón con lo que había presenciado. Cuando Victoria dijo que no podía controlarse, Jonathan no escuchó una explicación, sino una amenaza de traiciones futuras que su marco moral rígido no podía aceptar. El último marco tiene que ver con la naturaleza extremadamente sensorial del descubrimiento. Jonathan no se enteró de la infidelidad de su esposa solo a través de una confesión o de un mensaje descubierto. La experimentó con sus sentidos de la manera más visceral imaginable: el olor, la visión de los gusanos, el examen hospitalario, el condón descompuesto. Estas imágenes quedaron grabadas en su memoria de una forma que hacía casi imposible un procesamiento racional. No podía pensar en la traición de Victoria de manera abstracta, porque cada pensamiento venía acompañado de esos recuerdos sensoriales horribles. Comprender no es lo mismo que justificar. Nada de lo que Jonathan vivió justificaba quitarle la vida a su esposa. Pero estos marcos ayudan a explicar cómo un hombre pudo llegar a un momento así, cómo el dolor, la vergüenza y las creencias rígidas pudieron combinarse en algo letal. La tragedia de Jonathan Pryce no es que fuera un monstruo, sino que era humano, y que su humanidad nunca examinada ni sanada destruyó a todos a su alrededor. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso fue la condición médica que llevó a la hospitalización de Victoria. Muchas personas que siguieron esta historia se hicieron la misma pregunta: ¿cómo pudo ocurrir realmente algo así? La realidad médica, aunque rara, está bien documentada y proporciona un contexto importante para comprender la magnitud total de esta tragedia. Los cuerpos extraños retenidos en el canal vaginal no son tan poco comunes como la mayoría de la gente supone. Tampones, dispositivos anticonceptivos y condones a veces se olvidan o se desplazan y permanecen dentro del cuerpo sin que la persona lo sepa. En la mayoría de los casos, la incomodidad o el mal olor llevan a buscar atención médica en pocos días. El objeto se retira, se prescriben antibióticos si es necesario, y la situación se resuelve sin consecuencias graves. Lo que hizo excepcional el caso de Victoria fue la duración de la retención y su negativa a buscar ayuda.
El condón permaneció dentro de su cuerpo aproximadamente 9 días. Durante ese tiempo, el ambiente cálido, húmedo y pobre en oxígeno creó las condiciones ideales para el crecimiento bacteriano. Las bacterias se multiplicaron rápidamente, causando una infección severa y con el tiempo necrosis tisular, es decir, el tejido comenzó a morir. Fue ese tejido moribundo el que atrajo a las moscas probablemente cuando Victoria dormía con las ventanas abiertas, intentando disimular el olor cada vez más intenso. Las moscas depositaron huevos en el tejido necrótico y esos huevos eclosionaron en larvas en cuestión de días. Para cuando Jonathan la llevó al hospital, la infestación había alcanzado un nivel que sorprendió incluso al personal de urgencias con más experiencia. La miasis. El término médico para la infestación por larvas de mosca es rara en países desarrollados y casi desconocida en casos que involucran objetos extraños retenidos. La combinación específica de circunstancias necesarias para que ocurriera convierte el caso de Victoria en una anomalía médica. La doctora Whitfield publicó más tarde un estudio de caso con los datos identificatorios eliminados, utilizándolo como ejemplo didáctico sobre la importancia de desestigmatizar las conversaciones en torno a la salud sexual. La lección que extrajo fue simple pero profunda. La vergüenza puede ser mortal. Victoria no murió a causa de la infección. La intervención médica llegó a tiempo para salvarle la vida, pero la vergüenza la mató de otra manera. Su incapacidad para buscar ayuda, su terror a ser expuesta, su miedo a lo que la revelación significaría para el ministerio de su esposo y la reputación de su familia. Todo eso la mantuvo alejada de la atención médica que necesitaba desesperadamente, hasta que su marido descubrió la verdad de la forma más horrorizante posible. Y luego esa misma vergüenza y lo que había permitido que ocurriera en su cuerpo contribuyeron a la rabia que finalmente terminó con su vida. Los médicos salvaron a Victoria de la infección, pero nadie pudo salvarla de las consecuencias de haber guardado su secreto durante demasiado tiempo. Al final, una situación médica prevenible se convirtió en el catalizador de un asesinato que destruyó a una familia entera. Al acercarnos al final de esta historia, vale la pena detenerse a considerar qué puede enseñarnos la tragedia de la familia Price sobre la naturaleza humana, las relaciones y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Este caso toca temas universales, aunque las circunstancias hayan sido extraordinarias. La primera lección tiene que ver con los secretos. El secreto de Victoria la destruyó. Creyó que ocultar su lucha con el deseo, ocultar su vergüenza, ocultar la infección protegería a su familia. En cambio, creó las condiciones para la catástrofe. Los secretos se pudren. Rara vez protegen a alguien. Simplemente retrasan las consecuencias haciendo que esas consecuencias sean peores cuando finalmente llegan. La segunda lección se refiere a la rigidez. La certeza moral de Jonathan, su creencia absoluta en el bien y el mal sin espacio para los matices, le sirvió como pastor. Dio fuerza a sus sermones y autoridad a su consejo, pero los principios sin flexibilidad se convierten en prisiones. Cuando se enfrentó a la humanidad y al fracaso de su esposa Jonathan, no tuvo otro marco de respuesta que el juicio y el castigo. Su incapacidad para ceder hizo que cuando se aplicó la presión se quebrara por completo. La tercera lección trata sobre la traición y la respuesta. La traición de Victoria fue real y causó un daño real. Pero la respuesta a la traición siempre es una elección. Estar equivocado no justifica convertirse uno mismo en alguien equivocado. Jonathan tenía opciones. Podía haber buscado terapia. Podía haber pedido el divorcio. Podía haberse marchado y reconstruir su vida. En lugar de eso, eligió la violencia. Esa elección fue solo suya, y ninguna cantidad de provocación puede transferir la responsabilidad de ella. La cuarta lección enfrenta la imagen con la autenticidad. Tanto Victoria como Jonathan estaban atrapados por las personas que proyectaban al mundo el pastor perfecto, la esposa devota, la familia cristiana ideal. Mantener esa imagen requería suprimir partes de sí mismos que no encajaban en la narrativa. Victoria enterró sus deseos hasta que estallaron en traición. Jonathan enterró sus heridas hasta que estallaron en violencia.
El costo de mantener una imagen puede ser perder todo lo que es real. ¿Hubo un momento en el que esta tragedia pudo haberse evitado? Si Victoria hubiera buscado atención médica de inmediato, si hubiera confesado antes de que la infección empeorara, si Jonathan hubiera llamado a un terapeuta en lugar de caminar hacia ese dormitorio, si cualquiera de los dos hubiera elegido la honestidad por encima de la imagen, la vulnerabilidad por encima del orgullo, el desenlace podría haber sido distinto. Nunca lo sabremos con certeza. Lo único que sabemos es lo que realmente ocurrió: una sola noche de debilidad, 2 semanas de silencio, un acto de violencia y una familia destruida para siempre. Nadie en esta historia fue completamente inocente, ni completamente culpable. Solo hubo seres humanos tomando decisiones que no podían deshacer, creando consecuencias de las que no podían escapar, y al final enfrentándose a preguntas sobre fidelidad, fe, perdón, y la distancia entre quienes decimos ser y quienes nos convertimos cuando somos verdaderamente puestos a prueba. Han pasado 7 años desde que Victoria Price murió en el suelo de su dormitorio, y desde que Jonathan Price hizo aquella llamada al 911. En los años posteriores, las personas conectadas con esta tragedia se han dispersado en distintas direcciones, cada una cargando con su propia parte del peso. Jonathan Price se encuentra actualmente encarcelado en la prisión central de Raleigh, Carolina del Norte. Desde su condena, ha rechazado todas las solicitudes de entrevistas con los medios. Funcionarios penitenciarios informan que dirige un grupo de estudio bíblico entre los reclusos, continuando su ministerio en el único contexto que ahora tiene disponible. Será elegible para la libertad condicional en 2044, cuando tenga 72 años. Si se le concederá o no la liberación es imposible de saber. Kocho J. Price tiene ahora 24 años. Trabaja como técnico automotriz en Greensboro, siguiendo un camino irónicamente similar al de la carrera temprana de Derek Lawson. No ha visitado a su padre en prisión desde la condena y ha rechazado hablar públicamente sobre el caso. Quienes lo conocen dicen que es reservado y que no habla de su historia familiar con compañeros de trabajo ni con conocidos ocasionales. Destiny Price, quien cambió legalmente su apellido a Patterson al cumplir 18 años, tiene ahora 22 años. Se graduó de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro en 2024, con un título en trabajo social. Ha expresado su interés en trabajar con sobrevivientes de trauma, canalizando su propia experiencia para ayudar a otros que han vivido circunstancias devastadoras. En correspondencia privada, ha dicho que ha intentado perdonar a ambos padres, pero que aún está en proceso. Ese proceso puede llevarle el resto de su vida. Derek Lawson se divorció de su esposa Patricia en 2019, después de que la historia completa de su participación se hiciera pública. Se mudó a Atlanta y no ha hablado públicamente sobre su papel en los hechos. Nunca fue acusado en relación con el caso. Sigue siendo un hombre libre cuyos pocos minutos de placer imprudente contribuyeron a consecuencias que nunca anticipó y por las cuales nunca será responsabilizado legalmente. Loretta Price tiene ahora 78 años. Crió a J.J. y Destiny durante el resto de su adolescencia, proporcionando la estabilidad que pudo en medio de lo imposible. Visita a su hijo Jonathan todos los meses en la prisión central, haciendo el viaje de Charlotte a Raleigh sin faltar. Le dijo a un periodista en 2020 que perdió a su hijo 2 veces, una por lo que hizo y otra por en lo que se convirtió. La iglesia New Covenant Fellowship se disolvió oficialmente en 2022. El edificio fue vendido y ahora es un centro comunitario. Una pequeña placa cerca de la entrada dice: En memoria de Victoria Elaine Price, 1974-2018. Que descanse en paz. Es el único vestigio físico que queda de la familia y del ministerio que alguna vez parecieron destinados a la grandeza. En un tranquilo domingo de octubre de 2018, un pastor regresó a casa tras un avivamiento esperando encontrar a su familia esperándolo. Esperaba calidez, rutina y el consuelo de la vida que había construido durante 19 años de matrimonio. En lugar de eso, encontró a su esposa muriendo a causa de una infección provocada por un condón dejado dentro de su cuerpo por otro hombre. Encontró gusanos saliendo de entre sus piernas. Encontró una verdad que no podía aceptar,
y una evidencia que no podía borrar de su mente. Lo que ocurrió después no fue justicia, no fue un juicio divino. Fue un asesinato cometido por un hombre que había pasado toda su vida adulta predicando contra la violencia, que había estado ante miles, proclamando el poder de la gracia, y que al final no pudo extender esa gracia a la persona más cercana a él. Victoria Price no fue una villana. Fue una mujer que cometió un error terrible y lo pagó con su vida. Cargó con luchas y deseos que nunca pudo expresar. Enterró una vergüenza que nunca pudo liberar y tomó decisiones en un momento de debilidad que jamás pudo deshacer. Merecía consecuencias. No merecía morir. Jonathan Price no fue un monstruo. Fue un hombre cuyas creencias rígidas colapsaron bajo el peso de una realidad insoportable. Cuando los muros que había construido para protegerse se derrumbaron, lo único que quedó dentro de él fue el niño herido que había visto cómo la traición destruía a su madre décadas atrás. En ese colapso se convirtió en algo que jamás imaginó que podría ser. Esta historia no tiene héroes. Solo tiene víctimas: Victoria, Jonathan, J.J., Destiny, Loretta, y todos los que amaron a esta familia y la vieron desintegrarse. Es una historia sobre lo que sucede cuando la vergüenza no se dice en voz alta, cuando los secretos no se confiesan y cuando el perdón no se ofrece. Es una historia sobre la distancia entre quienes decimos ser y quienes realmente somos cuando somos puestos a prueba. Una cosa permanece cierta por encima de todas las demás: un solo condón olvidado en un momento de pánico puso en marcha una cadena de acontecimientos que terminó en muerte, encarcelamiento y un trauma generacional, del que los sobrevivientes quizá nunca se recuperen por completo. Y en algún lugar, en una celda de prisión en Raleigh, Carolina del Norte, un hombre que una vez predicó sobre la misericordia de Dios se sienta solo con el recuerdo de una esposa a la que mató, unos hijos a los que abandonó, y una pregunta que tal vez nunca pueda responder. ¿Fue esto justicia? ¿O fue simplemente otra traición más, la suya propia, la última y más devastadora de todas? Gracias por ver este contenido. Por favor, recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias como esta. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estos relatos importantes. Hasta la próxima, cuídate, mantente alerta y mantente a salvo.